Recientemente nos encontramos con el caso de la actriz Hailey Bailey, quien interpreta a la Sirenita en el live action del clásico de Disney y recibió cientos de comentarios de rechazo en redes sociales. Una suerte muy parecida a la del actor Ismael Cruz Córdoba, quien encarna al elfo Arondir en la serie del Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder. En ambos casos las críticas se centraron en que sus intérpretes eran negros y por ello menos creíbles o menos fieles a la realidad. Pero ¿cuáles son las verdaderas razones detrás de la avalancha de críticas? Nos lo cuenta Cher Herrera, quien es periodista y magíster en estudios afrocolombianos. Yo creo que porque vivimos en una sociedad y en un mundo profundamente racista, creo que una de las experiencias que nos deja este debate en redes sociales sobre la Sirenita Negra, que no es nuevo, porque precisamente en el 2019, cuando se hizo el casting y que dijeron que iba a ser Halle Bailey la protagonista, esto parece un déjà vu, como dije en el video, también se presentaron los mismos argumentos y las mismas personas, diría yo, como en redes sociales, quejándose de que la sirenita sea negra. Pero yo, como te digo, creo que es porque es una sociedad profundamente racista. Vivimos en una sociedad donde la colonialidad y la supremacía blanca han calado demasiado, sobre todo porque todo, o sea, las revistas, la televisión, los periódicos, las caricaturas, absolutamente todo está permeado por la blanquitud, y cuando se hacen este tipo de cambios, a la gente como que le cuesta demasiado aceptarlos. Creo también que habla sobre una sociedad que le cuesta cambiar estereotipos, que le cuesta soltar ideas preconcebidas, y sobre todo como que siempre consigue a otra persona o otra persona racista con quien darse palmitas en el hombro para decir, no, no somos racistas, es que simplemente no nos gusta. Cher, ¿cómo se trabaja desde el activismo antirracista, desde el afrofeminismo, para cambiar todas esas representaciones estereotipadas de la mujer negra dentro de la industria audiovisual? Bueno, yo creo que en este momento en el que vivimos, de las redes sociales, ha sido muy importante el trabajo de las activistas, tanto en canales de YouTube, en Instagram, en distintas plataformas digitales, en donde se cuestionan abiertamente este tipo de temas, donde se construyen contenidos, no solamente para denunciar ciertas cosas dentro de los medios o de las representaciones que nos parecen racistas, sino también para reivindicar la estética afro, para hablar acerca de cómo se han ido redefiniendo las identidades de las personas negras, indígenas, rom, en el mundo en el que vivimos actualmente. Y creo que ha permitido sobre todo que las personas de cualquier lugar, especialmente, obviamente que tener celular e internet es un privilegio, pero que las personas de distintas clases sociales, desde distintos lugares, puedan adueñarse de estos espacios y crear plataformas de contenido pues que son relativamente gratuitas. Como que una persona como yo, que creció en un barrio de la periferia, teniendo internet, teniendo un celular, y con una preparación adecuada, pues puede permitirse estos espacios, ya que, como te dije, la televisión y los medios hegemónicos tienen el monopolio de la palabra en ciertas corporalidades blancas. También nos encontramos dentro del mundo del cine y la televisión con historias de personas negras para las que se buscan personas blancas o mestizas que interpreten esos papeles cayendo en el blackfishing. Háblanos de este término y por qué se debe evitar caer en él. Bueno, a mí me parece muy interesante que las sociedades en las últimas décadas se han venido cuestionando esto, pero al mismo tiempo siguen como permanentes estas ideas. Por una parte, se le quita a las personas racializadas la oportunidad de tener una preparación, la oportunidad de tener lugares de protagonismo. Por ejemplo, yo toda la vida voy a ser una actriz frustrada. En el contexto en el que yo estaba, no tenía las posibilidades de acceso para prepararme como una actriz, por ejemplo, pero al mismo tiempo el hecho de ser una mujer negra me quitaba las posibilidades de participar en ciertos espacios. Por ejemplo, en mi experiencia como modelo, a mí solamente me buscaban cuando necesitaban a la negra exótica. Entonces es como que esas ideas racistas sobre para qué portadas las mujeres negras sí pueden estar, para qué tipo de canales de televisión sí pueden estar, y si están, como con qué intención queremos colocarlas ahí, limita demasiado la posibilidad de que las personas negras puedan convertirse en la debida proporción en personas que tengan protagonismo en los medios de comunicación. Sin embargo, creo que sí, que es importante
pensar en el blackfishing, porque esa dimensión de que es la exclusión, que también es producto de un racismo estructural, por una parte hace que sean menos las personas que puedan llegar a esos lugares. Pero al mismo tiempo, cuando hay papeles para historias de mujeres negras, por ejemplo, no contratan aún así a las personas negras para interpretarlas. Y un ejemplo que tenemos muy preciso en Colombia de blackfishing, que es una versión moderna del blackface. Recordemos que el blackface tiene un contexto en Estados Unidos en el que personas blancas se maquillaban la piel con thinner, con brea, con un maquillaje negro como una pintura, y se pintaban los labios grandes, y entonces abrían los ojos y hacían ciertas gesticulaciones para animalizar o para ridiculizar a las personas negras. Y estos papeles, esto era como personas blancas diciendo cómo actuaban las personas negras. Y también por la prohibición que existía de que las personas negras se vieran en canales de televisión. Entonces, esta representación del blackface, en una manera más moderna la podemos ver porque está completamente prohibida en Estados Unidos, ya como que la gente ya sabe que eso no está bien hacerlo. Ahora lo que vemos en redes sociales es una tendencia de mujeres blancas europeas que se maquillan, dando como un efecto muy casi, bueno, realista de la apariencia de una mujer negra. Pero entonces, una vez más, siguen sin darle ese lugar a una mujer negra real, y muchas veces como que ciertas facciones y cierto tipo de... Hay como un tema como de alguna manera colorista o una versión que tiende como a idealizar, por ejemplo, que tener una boquita pequeña es mejor si eres negra. O sea, si eres negra y vas a ser negra, para ser bonita tienes que tener la naricita así, para ser bonita tienes que tener cierta facción en la forma de la cara, para ser bonita tienes que tener la boca de esta manera. Entonces, lo que hacen estas mujeres es maquillarse literal de mujeres blancas, y pasa también en la televisión. Tenemos un ejemplo muy concreto en Colombia, en el Caribe colombiano, una miniserie que se llama La Niña Emilia, y ahí contrataron a una actriz costeña que es mestiza, y le colocaron maquillaje en la piel oscuro porque el personaje original era una mujer negra rural. Entonces, y también le pusieron la peluca con el cabello afro. Entonces, es una vez más como las personas negras históricamente han sido excluidas de la televisión, y cuando hay papeles de representación de personas negras, siguen contratando a las mismas personas mestizas y las disfrazan literalmente de persona negra. Que una persona blanca ocupe esos puestos de poder se debe al privilegio blanco, que es otro concepto que también tiene que estar en la mesa para poder entender cómo se dan todos estos fenómenos. ¿Qué es el privilegio blanco? El privilegio blanco es una manera de explicar cómo el mundo ha sido diseñado para las personas blancas. El privilegio blanco, en ejemplos muy concretos, lo podemos colocar como, por ejemplo, que tú vayas a un centro comercial o a una tienda como le pasó a una artista caleña de Colombia que se llama Carisol, que una vaya a una tienda de ropa como Bershka y que te persigan por toda la tienda, o cuando vayas saliendo te revisen y te digan que te revisan porque tienes esa pinta, porque tienes esa facha criminal, ¿sí? Entonces ese es perfilamiento racial. Privilegio blanco es que no te tengas que preocupar por si se te quedó la cédula o no se te quedó, porque es que nunca en la vida te la han pedido. Privilegio blanco, pues infinitamente que vayas a un restaurante y que no te tengas que preocupar porque te pidan que te retires de restaurante. O que si te dejan entrar al restaurante, te coloquen en una silla que literalmente atrás, al lado del baño donde nadie te vea. Entonces, el privilegio blanco son todas esas formas en las que la vida está diseñada que le permite a la gente blanca estar en primera fila, no ser molestados ni perseguidos por la policía, literalmente un mundo diseñado exclusivamente para estas personas, y muchas veces o casi siempre a costa de la exclusión sistemática y la violencia en contra de los cuerpos que no son blancos. Cher, cada vez se habla más de la necesidad de referentes, porque las niñas negras necesitan esos referentes de personas afro ocupando puestos de poder. Bueno, es súper importante, creo que todas las personas, no solamente en los puestos de poder que vemos en la política, como por ejemplo recientemente Francia Márquez fue elegida vicepresidenta de Colombia, no solamente, sí, como lugares de poder en la televisión o como presentadoras o como actrices, sino también como en la vida cotidiana. Todos los seres humanos construimos nuestra identidad
partiendo de referentes o de otras personas que son leídas en la sociedad como buenas personas o como, sí, ejemplos a seguir. Y para muchas personas no solamente el referente puede ser una actriz o una presentadora en televisión, sino que ese referente puede ser que tu profesora sea una mujer que todo el mundo valore por su inteligencia, por ser una mujer negra, por ser bella, ¿sí? Entonces, como que como referente, eso es como importante. Toda la gente tiene gente a la que admira por su inteligencia, por su belleza, por ser personas deseadas, por muchísimas cosas. Entonces, en ese sentido, para hablar de referentes, creo que los medios, las caricaturas, las series, las películas, los libros, todo está permeado por una blanquitud agotadora. Y las mujeres de mi edad, por ejemplo, no tuvimos muchas personas que pudiéramos ver como referentes debido a que quizás la mayoría de los profesores del colegio eran personas blancas o mestizas. Las personas que estaban en nuestro entorno, pues nuestras mamás, muy digno y muy como muy necesario porque nos sacaron adelante, pero quizás trabajaban en el servicio doméstico o no podían lucir cierto tipo de ropa. Entonces, esos imaginarios de qué es lo que nos vende el mundo como lo que es admirable y que no tanto, para muchas personas negras les cuesta mucho como crear una identidad y tener como referentes de pronto de que la vida desde la pobreza o desde la negritud o desde la opresión puede ser diferente, puede imaginarse la vida diferente. Entonces a mí personalmente me pasa que como referente tenía a mi profesora de matemáticas, que es una mujer negra, afrocolombiana, y que además era muy política porque nos hablaba mucho acerca de la importancia y de la historia de las personas negras. Entonces era una mujer negra que yo podía ver como un gran referente. En televisión me acuerdo que daban El Príncipe del Rap y entonces estaba Ashley. Entonces como que las mujeres que veíamos alrededor no se veían siempre entaconadas, ni así vestidas, ni maquilladas como la consentida de Ashley. Entonces como que eran de los pocos referentes que yo veía de mujeres jóvenes a mi alrededor. Entonces es difícil tener referentes positivos, sobre todo porque en la televisión, cuando vemos televisión colombiana, vemos que siempre colocan de el diablo, el malo, el ladrón, el no sé qué, la prostituta, el todo. Entonces, como que sin ser putofóbicos, porque ya sabemos políticamente lo que implica ahora, pero para las niñas como no tener una cosa, una referente, un referente con unas características que uno pueda decir como, bueno, yo quiero hacer así cuando sea grande y que la mayoría de las personas puedan decir, hey, bien, chévere, es bastante difícil. Entonces yo creo que los medios de comunicación cada vez más se esfuerzan por generar este tipo de referentes y las mujeres negras desde muchos lugares hemos impulsado a que así sea. Creo que es importante también la participación de mujeres negras en la producción audiovisual, de cine, de televisión, y desde esa producción reivindicar las maneras en las que queremos ser narradas. Y no es que esté mal ser una cosa o la otra. El problema es que siempre estén encasillando a las personas negras en una sola cosa o en unas maneras muy particulares que tienden a ser leídas de manera negativa por la sociedad en general. En este caso estamos hablando de los referentes para las niñas negras, para las niñas y los niños afro. Pero algo que es muy importante y nos damos cuenta cuando nos encontramos reacciones en redes sociales como las que hemos tenido por el caso de la actriz de La Sirenita, de Hailey Bailey, o también la que nos encontramos con el actor Ismael Cruz Córdoba, que interpreta a uno de los elfos de la serie del Señor de los Anillos en Los Anillos del Poder, nos damos cuenta de que esos referentes no solamente son necesarios para las personas afro, sino para el resto de las personas como sociedad. Sí, también creo que son importantes porque si dejamos de ver solamente como el ladrón a la persona negra en televisión, seguramente la gente también, eso, aunque no lo creamos, cala mucho en la construcción de los imaginarios y puede que las personas empiecen a generarse otras ideas sobre la gente negra. Si comenzamos a ver, y eso que es ficción, o sea, si comenzamos a ver a personajes que son mujeres negras y que son superhéroes, quizás la manera en la que las personas comienzan a imaginarse o a pensarse a las mujeres negras puede cambiar. Y de hecho, pues nos seguimos preguntando por qué los hombres blancos
pues son tan significativos en el mundo, y una de las cosas es literalmente la representación que han tenido en los medios de comunicación como Superman, Batman y ese tipo de representaciones que les coloca como héroes o salvadores del mundo. Entonces, que esto no se vea representado en otros cuerpos hace que desde muy niños solamente nos podamos imaginar a los héroes de una sola manera. Entonces eso, como que me parece que toda la sociedad en general necesita ver a la gente en todas partes. Como te decía, no hay nada de malo con ser una mujer del servicio doméstico, trabajar en el servicio doméstico, no hay nada de malo en ser mesera, sí, no hay nada de malo en ejercer la prostitución, pero el problema es que solamente se crea que es el único lugar que las personas racializadas puedan ocupar, tanto en la vida real como en la representación de los medios. Ya para cerrar esta entrevista, yo creo que vamos a seguir con esos referentes. ¿Qué serie, película, libro que hable sobre el racismo estructural o que rompa con él nos recomendarías para tener ese referente? Claro, a mí me parece, apenitas para el momento, el libro de Toni Morrison, Ojos Azules, que habla acerca de una niña que soñaba en la vida del racismo estructural que vivía en Estados Unidos. Pensaba que si tan solo ella tuviera los ojos azules, su vida pudiera ser completamente diferente. Entonces, ese libro me parece como muy importante. También me parece importante el ensayo de Chimamanda Adichie, que se llama El peligro de la historia única. Me parece un texto que también va súper bien para el momento. Hay una película que tiene actrices colombianas que se llama, pero creo que tiene un contexto en Europa, y se llama Libertad. Entonces habla acerca de la vida de las mujeres migrantes que ejercen el trabajo doméstico en familias blancas europeas. También me parece como muy interesante para, no solamente por la representación, como te decía, que es problemática que siempre esté en cierto tipo de trabajos o de representaciones, pero también que cuestiona como tal las relaciones de la gente blanca con este tipo de personas. Hay una serie que es súper, sí, como que ya hace años que la dieron, de Are White People, y para algunas personas es una manera de entender cómo opera el racismo en Estados Unidos y de cuestionar a la gente blanca sobre sus prejuicios raciales. Y nada, mañana se estrena una película súper interesante que se llama Woman King, de Viola Davis, y que habla acerca de cómo cuando los portugueses iban a invadir África para secuestrar gente y esclavizarla, había unos ejércitos de guerreras que eran mujeres negras muy poderosas, y que creo que ese tipo de referentes, dada la coyuntura en la que estamos hablando mucho de cómo se manifiesta el racismo en los medios de comunicación y las representaciones que tenemos las mujeres negras, me parece una historia nunca contada, que está basada en hechos reales y que puede tener una representación completamente distinta en términos de raza y género para las mujeres negras. Yo creo que intentamos abordar la mayoría de los temas para poder entender un poco más por qué se están dando siempre estas reacciones cada vez que una persona afro ocupa esos puestos de poder en la industria audiovisual, también para saber cómo identificarlo y sobre todo para evitarlo y combatirlo. Así que muchísimas gracias por darnos este espacio, por regalarnos tu tiempo y por compartir todos tus conocimientos acerca del tema. Gracias a ustedes. Despedimos también de la audiencia de Última Hora Colombia. Gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos aquí con muchísimo más. Ya saben que de temas sobre interés nacional e internacional.